Isabela corrió por el desierto con el corazón en llamas, dejando atrás promesas huecas y la jaula dorada de un matrimonio impuesto. Cargaba polvo, miedo y cicatrices viejas, hasta que un guerrero silencioso, Akeche, la cubrió del viento y le enseñó a respirar. Entre miradas duras del pueblo y cascos que la perseguían, eligió la libertad. Años después, con un hijo y un hogar nuevo, entendió que el amor también salva. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Isabela Castillo jadeaba, su vestido de baile de seda, ahora desgarrado y cubierto de polvo, era un triste recordatorio de la vida que dejaba atrás, pero cada paso que daba huyendo de su destino era un paso más cerca de una libertad que nunca había conocido. El corazón le martilleaba en el pecho, un tambor salvaje que competía con el retumbar distante de las ruedas del carruaje de su familia. Hacía solo una hora, había tomado la decisión que sellaría su futuro. Sentada frente a su tía, escuchando por enésima vez las virtudes de su unión con don Alejandro de la Cruz, algo dentro de ella se había roto. No era solo la diferencia de 30 años de edad, ni los rumores sobre su crueldad y sus negocios turbios. Era la forma en que su padre hablaba de ella, no como una hija, sino como un activo, una pieza de porcelana fina que se usaría para sellar un pacto de poder. Don Alejandro no buscaba una esposa, buscaba una joya para su corona, un vientre joven que le diera herederos y una cara bonita que presidiera sus cenas. Y ella, Isabela, que había crecido leyendo a Sor Juana y soñando con un amor nacido del respeto y la admiración, se negaba a convertirse en un objeto. Así que, cuando el carruaje redujo la velocidad en una curva del camino, no lo pensó dos veces. Abrió la portezuela y saltó. El impacto con el suelo pedregoso le robó el aliento y le raspó las palmas de las manos, pero la adrenalina la puso en pie de inmediato. Corrió sin mirar atrás, adentrándose en la inmensidad del desierto de Durango. El sol de la tarde caía a plomo, y el paisaje era un lienzo de ocres y rojos, salpicado de cactus y matorrales espinosos. Era una belleza hostil, tan diferente de los cuidados jardines de la Ciudad de México. A lo lejos, una mancha oscura crecía en el horizonte, una pared de polvo que se movía con una furia silenciosa, negra y violenta como el futuro del que intentaba escapar. Una tormenta de arena. El viento cambió, trayendo consigo un aullido bajo que helaba la sangre a pesar del calor. Isabela intentó correr más rápido, pero sus delicados zapatos de satén, diseñados para los suelos de mármol, se deshacían contra las piedras. Pronto se vio obligada a quitárselos, y la arena ardiente le quemó las plantas de los pies con cada paso. El mundo se convirtió en un torbellino de polvo que arañaba su piel, se metía en sus ojos y llenaba sus pulmones con el sabor seco de la tierra. Perdió todo sentido de la orientación. El sol desapareció tras la cortina de arena y una oscuridad antinatural cayó sobre el paisaje. El pánico dio paso a la fatiga, y la fatiga a una desesperación profunda. Se tropezó y cayó, su cuerpo demasiado agotado para obedecer a su voluntad. Se acurrucó detrás de una roca, un refugio inútil contra la furia de la tormenta. El peso de su decisión la aplastó. Había sido una necia, había cambiado una jaula dorada por una tumba anónima en el desierto. Las lágrimas se mezclaron con el polvo en sus mejillas. Pensó en su madre, fallecida hacía mucho, quien le había enseñado a amar los libros y la libertad de pensamiento. ¿Qué diría ella ahora, mientras la conciencia comenzaba a abandonarla? A través del velo arremolinado de arena, distinguió una figura. No era un espejismo, era alta, ancha de hombros, moviéndose a través de la tormenta con una calma que parecía imposible. No iba a caballo, ni vestía como los vaqueros o los rurales que a veces patrullaban estas tierras. Llevaba el pelo largo y oscuro, y su piel era del color del cobre bruñido por el sol. Se movía con la gracia silenciosa de un depredador. Sus pies descalzos apenas parecían tocar el suelo. El pánico, más agudo que el agotamiento, se apoderó de Isabela. Las historias que había oído en los salones de la capital sobre los apaches, los indios bárbaros, inundaron su mente. Decían que eran crueles, salvajes sin alma que no conocían la piedad. Había escapado de un hombre civilizado, que la trataría como un objeto, solo para caer en manos de un salvaje que seguramente la trataría aún peor.
El hombre se detuvo a unos pasos de ella, su rostro impasible, sus ojos oscuros fijos en ella. Eran ojos que parecían haberlo visto todo, la violencia del hombre y la indiferencia de la naturaleza. Isabela no podía leer ninguna emoción en ellos, y esa neutralidad era más aterradora que el odio. Con el último gramo de su fuerza, se arrastró hacia atrás, su voz un susurro, ronco y patético. «No, por favor, no me haga daño». Él no respondió. Se quedó inmóvil por un momento que pareció una eternidad, simplemente observándola, como si fuera una criatura extraña que nunca antes había visto. Y luego, lentamente, extendió una mano hacia ella. No era una mano sucia, sino fuerte y callosa por el trabajo y la lucha. Para Isabela, aterrorizada, el gesto no era de ayuda, sino de captura. Era el fin. Cerró los ojos, murmurando una última oración a la Virgen de Guadalupe, preparándose para lo peor. Sintió que la arena dejaba de azotarla y se dio cuenta de que él se había arrodillado frente a ella, usando su propio cuerpo como escudo contra el viento. Él no dijo una sola palabra, simplemente se inclinó y con una facilidad asombrosa deslizó un brazo por debajo de sus rodillas y otro por su espalda, levantándola del suelo. Era demasiado débil para luchar, demasiado exhausta para gritar. Mientras él la sostenía contra su pecho, fuerte y firme en medio del caos, pudo oler el aroma a tierra mojada, a humo de leña y a algo más, algo salvaje e indomable. La oscuridad finalmente la reclamó. Isabela despertó no con el sonido de los cascos de los caballos de la muerte, sino envuelta en un calor suave que olía a humo de leña y a hierbas desconocidas. Por un momento, yaciendo en la oscuridad, no recordó nada. Solo sentía el dolor punzante en su tobillo y un agotamiento tan profundo que parecía haber penetrado hasta sus huesos. Abrió los ojos lentamente. No estaba en el desierto. Estaba en un espacio pequeño y circular, cuyas paredes curvas parecían hechas de ramas y pieles. Una pequeña hoguera crepitaba en el centro, proyectando sombras danzantes que hacían que el refugio pareciera vivo. Estaba recostada sobre una piel de animal suave y gruesa, mucho más cómoda que cualquier lecho de plumas en el que hubiera dormido. El miedo llegó después, una oleada fría que barrió la calidez del fuego. Recordó la tormenta, la figura imponente, el terror de ser capturada por un apache. Se incorporó de golpe, ignorando el dolor. Estaba sola. Miró hacia su tobillo y vio que la tela de su vestido había sido cortada cuidadosamente y que la herida estaba cubierta por un emplasto de hojas verdes machacadas, sujeto con una tira de cuero. La venda era sorprendentemente eficaz, pero el hecho de que él la hubiera tocado, que hubiera puesto sus manos sobre ella, la llenó de una nueva oleada de pánico. Tenía que escapar. En el video anterior les conté una historia muy conmovedora sobre el amor de una viuda que arriesgó su vida para salvar a un apache perseguido en medio del desierto. En este video, veamos cómo florecerá el amor entre la mujer y el guerrero apache. Se arrastró hasta la entrada, una abertura cubierta por una piel. La apartó con manos temblorosas y miró hacia afuera. El mundo era un laberinto de cañones de roca roja bajo un cielo nocturno tan lleno de estrellas que parecía un manto de diamantes. No había señales de civilización, ni un solo sonido que no fuera el del viento susurrando entre las rocas. Estaba atrapada. Intentó ponerse de pie, apoyándose en la pared del refugio, pero en cuanto puso un poco de peso sobre su tobillo herido, un dolor agudo la recorrió y se derrumbó con un gemido ahogado. Estaba a su merced. En ese momento, la piel de la entrada se movió y él entró. Se movía con un silencio que era casi sobrenatural. Isabela se quedó sin aliento, arrastrándose hacia atrás hasta que su espalda tocó la pared curva del refugio. A la luz del fuego, pudo verlo con más claridad. Era más joven de lo que había pensado, quizás de la misma edad que don Alejandro, pero su rostro estaba curtido por el sol y el viento, marcado con la dureza de una vida que ella no podía ni imaginar. Llevaba el pelo largo y negro, sujeto con una simple cinta de cuero. Su pecho estaba desnudo, mostrando una musculatura poderosa, y solo vestía unos pantalones de piel y mocasines. No llevaba armas, o al menos no a la vista. Él pareció no notar su terror. Llevaba en sus manos un cuenco de arcilla lleno de agua y un trozo de carne seca. Se acercó a ella, y Isabela cerró los ojos, preparándose para lo peor.
pero él se detuvo a una distancia respetuosa. No la miró directamente a los ojos. En cambio, su mirada se posó en el suelo mientras colocaba el cuenco y la carne cerca de ella. Luego, sin una palabra, retrocedió y se sentó al otro lado del fuego, dándole la espalda. Isabela lo observó, confundida. Esperaba violencia, brutalidad, no esta extraña y silenciosa cortesía. Su garganta estaba tan seca que le dolía, y su estómago rugía de hambre. Durante largos minutos, luchó contra sí misma. Aceptar su comida era aceptar su cautiverio, pero rechazarla era invitar a la muerte. Finalmente, la necesidad primordial de supervivencia ganó. Se arrastró hacia el cuenco y bebió el agua con avidez. Era el agua más fresca y pura que había probado en su vida. Luego, mordió la carne seca. Estaba dura y salada, pero la llenó de una fuerza renovada. Cuando terminó, reunió el coraje para hablar. Su voz sonó frágil pero clara. «¿Quién es usted?», preguntó en el español más formal que pudo. «¿Dónde estoy?». Él no se movió ni respondió. Ella lo intentó de nuevo, con más fuerza. «Exijo saber qué va a hacer conmigo». Él se giró lentamente. La miró por un momento y luego respondió en su propia lengua. Las palabras eran guturales, extrañas, completamente incomprensibles para ella. La frustración y el miedo la invadieron. Estaba completamente sola, incapaz siquiera de comunicarse con su captor. Mientras se movía, algo brillante se deslizó desde el cuello de su vestido roto. Su medalla de la Virgen de Guadalupe, un regalo de su madre. La fina cadena de plata se rompió y la medalla cayó con un suave tintineo sobre la piel. Antes de que ella pudiera reaccionar, él se levantó y la recogió. Isabela contuvo la respiración. Ese era su último vínculo con su mundo, con su fe. Estaba segura de que él, un pagano, la aplastaría o la arrojaría al fuego. Pero él no lo hizo. Se arrodilló y la sostuvo en la palma de su mano, observando la delicada imagen grabada en la plata a la luz del fuego. Lo hizo con una curiosidad tranquila, casi reverente. Luego, extendió la mano y la colocó suavemente en la palma de Isabela, cerrando los dedos de ella sobre el frío metal. A la mañana siguiente, cuando despertó, Akeche ya tenía un caballo ensillado esperando fuera. No era un corcel elegante como los de su padre, sino un mustang robusto y de aspecto resistente. Él le hizo un gesto para que se acercara. Isabela, todavía recelosa pero habiendo perdido parte del terror de la noche anterior, cojeó hasta él. Él la ayudó a montar con un toque impersonal y eficiente. Una vez que estuvo sentada, él no montó detrás de ella, sino que tomó las riendas para guiar al caballo a pie. Señaló con la barbilla hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ascender sobre los picos de los cañones, y por primera vez pronunció una palabra en un español claro y gutural. Pueblo. La libertad nunca le había parecido tan lejana, a pesar de que se encontraba en medio de un vasto desierto, a lomos de un caballo, junto al hombre que le había salvado la vida. La palabra pueblo era una promesa, un faro en la distancia, pero cada hora que pasaban viajando bajo el sol implacable, hacía que esa promesa pareciera más un espejismo que un destino real. Estaba completamente a merced de Akeche. Él guiaba al caballo con una mano firme en las riendas, moviéndose con una resistencia que a Isabela le parecía sobrehumana. No hablaban. El silencio entre ellos era tan vasto como el paisaje que los rodeaba, un lienzo de roca, arena y cielo azul infinito. Isabela, acostumbrada al murmullo constante de la ciudad, al parloteo de las reuniones sociales y a la música de los salones, encontraba el silencio del desierto abrumador. Le daba demasiado tiempo para pensar en todo lo que había perdido, pero también para observar al hombre que caminaba a su lado. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. Él leía la tierra como ella leía sus libros de poesía. Veía cosas que para ella eran invisibles. Un rastro casi imperceptible de un coyote en la arena, el vuelo de un halcón que indicaba la presencia de agua cercana, las plantas que eran venenosas y las que podían comerse. Durante la primera tarde, cuando el agua que llevaban se estaba acabando y la garganta de Isabela estaba áspera y seca, él se detuvo junto a un gran cactus de barril.
Sin decir palabra, sacó un cuchillo de su cinto. Cortó la parte superior de la planta y, con una piedra, machacó la pulpa interior hasta convertirla en un líquido acuoso. Le ofreció la primera porción en un trozo de corteza. Isabela dudó, recordando las advertencias de su tía sobre las cosas impuras y salvajes. Pero la sed era una tirana más poderosa que la etiqueta social. Bebió. El líquido era espeso y ligeramente amargo, pero calmó el fuego de su garganta. Mientras bebía, sus ojos se encontraron con los de Akeche por un instante. No había triunfo en su mirada, solo una tranquila expectación. Fue la primera lección de Isabela. En este mundo, la supervivencia no tenía nada que ver con la pureza de la sangre o la elegancia de los modales, sino con el conocimiento y la aceptación. Esa noche, acamparon en el refugio de un saliente de roca que los protegía del viento. Akeche encendió una hoguera con una facilidad que la dejó asombrada, usando solo un trozo de madera y fricción. El fuego ahuyentó el frío y la oscuridad, creando un pequeño círculo de calidez e intimidad en medio de la nada. Por primera vez, a la luz danzante de las llamas, pudo ver su rostro con claridad. Las facciones eran duras, sí, pómulos altos, una mandíbula fuerte, pero no había crueldad en ellas. Lo que vio en sus ojos la sorprendió aún más. No era la mirada vacía de un salvaje, sino una profunda tristeza, una melancolía antigua que parecía resonar con la soledad del propio desierto. Él le ofreció más carne seca y unas raíces que había asado en el fuego. Comieron en silencio. Fue ella quien lo rompió, su voz apenas un susurro. «Me llamo Isabela». Él la miró durante un largo momento, como si sopesara el peso de su nombre. Luego, asintió lentamente. «Akeche», dijo él. El nombre sonó extraño en sus oídos, pero era real. Era el primer puente, frágil y tembloroso, construido entre sus dos mundos. Al día siguiente, la tensión regresó de forma abrupta. Akeche, que se movía con una calma constante, de repente se detuvo, todo su cuerpo en alerta. Isabela siguió su mirada y no vio nada, pero él había visto algo. Le hizo un gesto para que permaneciera en silencio y se agachó, examinando el suelo. Señaló unas huellas en el polvo, herraduras de caballo, de varios caballos, y no eran los cascos sin errar de los caballos de los apaches. Eran rurales, o quizás algo peor, cazarrecompensas. Sin dudarlo, Akeche tiró de las riendas del caballo, desviándose del camino y adentrándose en un cañón estrecho y sinuoso, cuyas altas paredes ocultaban su presencia. Se movieron en silencio durante casi una hora. Isabela sintió un miedo helado, pero esta vez era diferente. Se dio cuenta de que Akeche no solo la estaba protegiendo de la naturaleza, sino de los hombres de su propio mundo. Los hombres civilizados. La ironía era amarga. La segunda noche fue mucho más fría. El calor del día se había desvanecido por completo, dejando paso a un frío que calaba hasta los huesos. A pesar de que se acurrucó lo más cerca que pudo del fuego, Isabela no podía dejar de temblar. Intentó ocultarlo, no queriendo mostrar más debilidad, pero él lo notó. Lo vio dudar por un instante, una lucha silenciosa en su interior. Luego, se levantó, tomó la pesada manta de piel de búfalo que usaba para dormir, y sin decir una palabra, la colocó sobre los hombros de ella. El calor y el peso de la piel la envolvieron de inmediato. El gesto fue tan inesperado, tan puramente protector, que a Isabela se le llenaron los ojos de lágrimas. No había lujuria en su acción, ni un atisbo de interés impropio. Era simple y llana bondad humana, un acto de cuidado que nunca había recibido de su prometido, don Alejandro. Viajaron durante parte de la noche. Justo antes del amanecer, Akeche se detuvo en la cima de una colina. El cielo comenzaba a teñirse de tonos grises y rosados en el este. Abajo, en el valle, parpadeaban unas cuantas luces débiles, como estrellas caídas. Era un pueblo. Santo Niño. La promesa se había cumplido. Un suspiro de alivio escapó de los labios de Isabela. Estaba a salvo. Pero entonces Akeche habló, su voz baja y grave, cargada con el peso de una verdad ineludible. Señaló las luces con la barbilla. «Allí está tu mundo», dijo, su español entrecortado pero claro. Hizo una pausa y luego la miró. «Allí, yo soy el enemigo». La puerta de entrada a Santo Niño no se sentía como un portal hacia la libertad,
sino como otra jaula, una donde los barrotes invisibles estaban forjados con las miradas penetrantes y los susurros de la gente. Las últimas palabras de Akeche resonaban en la mente de Isabela. Allí, yo soy el enemigo. Y ahora, de pie en el borde polvoriento del pueblo, comenzaba a comprender su verdadero peso. Al amanecer, él la había guiado hasta un punto desde donde se veía el caserío. Le entregó una pequeña bolsa de cuero con agua y el resto de la carne seca. Sus ojos oscuros la encontraron por un instante, una mirada que no ofrecía consuelo, sino una advertencia silenciosa. Luego, sin una palabra de despedida, se dio la vuelta y se fundió con las rocas y las sombras del cañón, desapareciendo tan silenciosamente como había llegado. Por primera vez en días, Isabela estaba completamente sola, y un pánico helado la invadió. Su única conexión con este mundo salvaje se había ido. Respiró hondo y comenzó a caminar hacia el pueblo. Santo Niño era un lugar duro y sin adornos. Las casas de adobe y madera se alineaban en una única calle principal cubierta de un polvo fino que se levantaba con cada paso. Había una pequeña iglesia con un campanario torcido, una cantina de la que ya salía el sonido de voces ásperas y un puñado de tiendas. Su llegada detuvo el ritmo lento de la mañana. Los hombres que reparaban una rueda de carreta dejaron sus herramientas para mirarla. Las mujeres que barrían sus portales se detuvieron, con las escobas en la mano, y la siguieron con la mirada. Su vestido, a pesar de estar hecho jirones, seguía siendo de una seda que gritaba opulencia, y su porte, aunque cansado, todavía conservaba la rectitud de su educación. Era una anomalía, un pájaro exótico en un gallinero, y las miradas que recibía no eran de bienvenida, sino de profunda sospecha. Escuchaba fragmentos de susurros a su paso. Sola, parece de la capital. Mira su ropa. Necesitaba un lugar donde quedarse. Un lugar para pensar. Vio un edificio de 2 pisos con un letrero que apenas se leía. Posada. Con el corazón en un puño, subió los escalones de madera y entró. Una mujer de rostro agrio y moño apretado la examinó de arriba a abajo. «¿Qué quieres?», preguntó bruscamente. «Busco una habitación», respondió Isabela, tratando de mantener la dignidad en su voz. La mujer soltó una risa seca. «Una habitación cuesta dinero. Tienes cómo pagar». Isabela pensó en las joyas que aún guardaba, pero no quería revelarlas tan pronto. «Puedo trabajar», dijo. La mirada de la posadera se desvió hacia los pies de Isabela. Akeche le había dado un par de mocasines de piel suave para proteger sus pies heridos durante el viaje. Eran inconfundiblemente apaches. La expresión de la mujer se endureció como la piedra. «No tenemos trabajo para tu clase», espetó, y prácticamente la empujó hacia la puerta. «Lárgate». La humillación fue un golpe físico. Desconsolada, Isabela se sentó en un banco polvoriento en la plaza, frente a la iglesia. El sol comenzaba a subir, y el calor era cada vez más intenso. Se sentía observada desde todas las ventanas, juzgada por todos los ojos. La libertad que había anhelado se sentía ahora como un abandono absoluto. Justo cuando las lágrimas de desesperación comenzaban a brotar, una voz recia la sacó de su miseria. «No puedes quedarte ahí todo el día. El sol te va a cocinar». Isabela levantó la vista. Una mujer mayor, robusta, con el delantal manchado de harina y los brazos fuertes, estaba de pie en la puerta de un pequeño local que olía a guiso y a tortillas recién hechas. Era la única persona en todo el pueblo cuya mirada no contenía desprecio, solo una curiosidad directa. «Adentro», ordenó la mujer, no como una invitación, sino como un mandato. Dentro de la pequeña fonda, la mujer le sirvió un tazón de agua y un plato de frijoles con chile. Isabela comió con una avidez que la avergonzó. La mujer la observó en silencio y luego preguntó: «¿De dónde vienes, niña?». Isabela dudó. «Del sur». «Eso lo veo», dijo la mujer. «Pero huyes de algo. Se te ve en los ojos». Se presentó como señora Elena, viuda, dueña de ese pequeño universo de mesas de madera y ollas de barro. Le ofreció a Isabela un trato, un pequeño cuarto en la parte de atrás y comida, a cambio de trabajo. Lavar platos, barrer, servir mesas, lo que fuera necesario. Isabela aceptó sin dudarlo, agradecida hasta el alma. Más tarde,
Mientras Isabela limpiaba una de las mesas, un hombre borracho que había estado bebiendo en un rincón se levantó y se tambaleó hacia ella. Su mirada lasciva se posó en el tobillo de Isabela, donde aún se veía parte de la venda de hojas bajo el borde de su vestido. «Mira eso», dijo arrastrando las palabras, su aliento apestando a tequila. «Esa es una cura de indio. Apuesto a que te la hizo un apache». El hombre se rió, una risa sucia que atrajo la atención de los otros clientes. «Dime, bonita», continuó, acercándose más, «¿qué tuviste que hacer para que uno de esos salvajes te perdonara la vida, eh? Eres una puta de los indios». El insulto colgó en el aire, denso y venenoso. Isabela se quedó helada, el color desapareciendo de su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, un ruido sordo resonó en la fonda. Señora Elena había golpeado la mesa con un pesado rodillo de amasar. Sus ojos, normalmente solo curiosos, ahora ardían con una furia helada. Se interpuso entre Isabela y el borracho, el rodillo en su mano como si fuera un arma. Su voz era baja, pero cortante como el cristal. «En mi casa», dijo, cada palabra una piedra. «Yo decido quién tiene honor y quién es basura. Y tú, pedazo de escoria, te largas ahora mismo. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia». Las manos que una vez solo conocieron el tacto suave de las páginas de un libro, ahora aprendían a amasar la masa y a fregar suelos, pero cada callo que se formaba era un testimonio de la libertad por la que Isabela luchaba cada día. La protección de señora Elena era un ancla en la tormenta de su nueva vida. La mujer era dura, sus lecciones de supervivencia no venían con palabras amables, sino con gestos bruscos y expectativas claras. Isabela aprendió a despertarse antes del amanecer, a encender el fuego, a preparar el café y a tener las tortillas listas para los primeros clientes. Aprendió a fregar ollas ennegrecidas con arena hasta que sus brazos dolían, y a barrer el polvo interminable que siempre encontraba la manera de volver a entrar. Al principio, cada noche caía en su pequeño catre sintiendo que cada músculo de su cuerpo protestaba. La humillación de servir a hombres rudos que la miraban con descaro era una píldora amarga, pero debajo del agotamiento y la vergüenza, una nueva sensación comenzó a crecer, un extraño y duro orgullo. Por primera vez en su vida, se estaba ganando el sustento. No era un regalo de su padre, ni una dote de un futuro esposo. Era el resultado directo de su propio sudor y esfuerzo. Señora Elena la observaba en silencio. Nunca la elogió, pero dejó de llamarla niña y comenzó a llamarla por su nombre, Isabela. A veces, por la noche, cuando el último cliente se había ido y ambas limpiaban la fonda, compartían un silencio cómodo. Fue en una de esas noches cuando Elena le dijo: «El trabajo duro dignifica, pero no llena los bolsillos. No puedes vivir de mi caridad para siempre». Isabela sabía que era verdad. El pequeño cuarto y la comida eran un refugio, no un futuro. Con una nueva determinación, comenzó a buscar un trabajo remunerado. La tarea resultó ser casi imposible. La historia del borracho se había extendido por todo Santo Niño, y el estigma de ser la protegida del apache la seguía a todas partes. En la botica, el dueño le dijo que no era apropiado que una señorita trabajara allí. La esposa del herrero la miró con desprecio y le dijo que no necesitaban ayuda. Cada puerta cerrada era un recordatorio de que, aunque había escapado de una jaula, la sociedad tenía muchas otras, más pequeñas pero igual de efectivas. Su única evasión era su libro. En los breves momentos de descanso, se sentaba en el patio trasero de la fonda, a la sombra de un viejo mezquite, y se perdía en los versos de Sor Juana. Las palabras eran un bálsamo para su alma cansada, un recordatorio de un mundo donde la belleza y el intelecto importaban. Fue durante uno de esos momentos que su oportunidad llegó desde el otro lado de la calle. Señor Ricardo Vargas, el dueño del emporio, la había estado observando. Era un hombre respetado en el pueblo, de unos 50 años, viudo y conocido por su carácter reservado y justo. Desde que su esposa había fallecido, la contabilidad de su tienda era un caos. Él era bueno comprando y vendiendo, pero los números y los libros de cuentas lo confundían. Había visto a la joven de la fonda trabajando sin descanso
y ahora la veía leyendo con una concentración que le llamó la atención. Cruzó la calle polvorienta. Isabela se sobresaltó al ver su sombra sobre ella. «Señora Elena dice que usted es educada», dijo sin preámbulos. Isabela se puso de pie, asintiendo con cautela. «Mi padre se aseguró de que tuviera buenos tutores, señor». Él la miró fijamente. «Mis libros son un desastre. El último empleado que tuve era más rápido con la botella que con la pluma. Le ofrezco un trato. Le pagaré por un día de trabajo. Ordene mis cuentas. Si lo hace bien, hablamos. Si no, no hemos perdido nada». Isabela sintió un torrente de esperanza. Era su única oportunidad. Al día siguiente, entró en la trastienda del emporio. Era un mundo diferente al de la fonda. Olía a especias, a cuero y a tabaco. El pequeño escritorio estaba sepultado bajo una montaña de facturas, recibos y libros de contabilidad. Para cualquiera, sería un caos. Para Isabela, era un lenguaje que entendía. Se sumergió en el trabajo. Los números no juzgaban, no susurraban a sus espaldas. Eran lógicos, ordenados. Su mente, adormecida por el trabajo físico, despertó. No se limitó a copiar las cifras. Las analizó, encontró patrones, cruzó los datos de las ventas con los del inventario. A media tarde, descubrió algo, un error, repetido una y otra vez durante meses. El empleado anterior había estado registrando mal el precio de compra de la harina, inflando el costo y reduciendo el margen de beneficio en el papel. Pero el dinero extra no estaba en la caja. Alguien había estado robando, de forma sutil y constante. Esa tarde, cuando señor Vargas regresó, Isabela le presentó no solo un libro de cuentas perfectamente balanceado, sino también una hoja de papel donde explicaba, con una caligrafía impecable, la discrepancia que había encontrado. Él leyó el informe, sus cejas arqueándose cada vez más. Revisó los números, comparó las facturas y luego se quedó en silencio, mirándola con una expresión de asombro. El escepticismo en sus ojos había sido reemplazado por un profundo respeto. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia la calle por un largo momento. Luego, se volvió hacia ella. «El trabajo no es por un día, señorita Castillo. Es suyo si lo quiere. Le pagaré un salario justo, suficiente para que alquile una habitación decente y no tenga que fregar más suelos». Hizo una pausa, y su voz se suavizó. «No me importa lo que diga la gente. Solo me importa lo que veo». La oscuridad en los límites del pueblo ya no era aterradora, porque era el único lugar donde Isabela podía ver la luz de la comprensión en los ojos de Akeche. Su nueva vida en Santo Niño había encontrado un ritmo. El trabajo en el emporio de señor Vargas le daba un propósito, y por primera vez, una independencia económica. Con su salario, había alquilado una pequeña habitación propia, un espacio humilde pero que era enteramente suyo. Se había ganado el respeto a regañadientes de algunos de los aldeanos y la firme amistad de señora Elena. Sin embargo, una extraña soledad la embargaba por las noches. Había escapado de una jaula, sí, pero ahora vivía en una isla, aceptada pero no perteneciente. ¿Acaso no es así como nos sentimos a veces, rodeados de gente pero profundamente solos? Fue este sentimiento el que la impulsó, una noche de luna llena, a caminar más allá de la última casa, hacia el desierto que se extendía como un mar oscuro y silencioso. Apareció como la primera vez, como una sombra que se desprendía de otras sombras. Isabela no se sobresaltó. De alguna manera, lo había estado esperando. Él se detuvo a una distancia respetuosa. «¿Estás bien?», dijo él. No era una pregunta, sino una afirmación. Su español había mejorado, aunque seguía siendo escueto y directo. «He estado observando, para asegurar que estabas a salvo». El corazón de Isabela dio un vuelco. Él no la había abandonado. Había estado allí todo el tiempo, un guardián silencioso en la distancia. Esa noche marcó el comienzo de sus encuentros secretos. Se reunían bajo un viejo mezquite, cuyas ramas retorcidas parecían contar historias antiguas. Allí, lejos de las miradas juzgadoras del pueblo, dos mundos comenzaron a tocarse. Él le enseñó los nombres apaches de las estrellas, contándole las leyendas de su pueblo, historias de héroes, espíritus y la creación del mundo. Le enseñó a escuchar el viento y a entender el lenguaje de la tierra. Su mundo
Era uno de conexiones profundas, donde todo, desde una piedra hasta una estrella, tenía un espíritu y un propósito. A cambio, Isabela le abrió el suyo. Le leía poemas de su libro a la luz de la luna, su voz suave traduciendo los complejos sentimientos de amor, pérdida y honor que contenían los versos. Al principio, él escuchaba en silencio, su rostro impasible, pero poco a poco, ella comenzó a ver un entendimiento en sus ojos, una resonancia con las emociones universales que la poesía evocaba. No estaban tan lejos el uno del otro como pensaba. Una noche, él le entregó un regalo. Era un cuchillo pequeño, con un mango de hueso pulido y una hoja de acero afilada. «Para protegerte», dijo simplemente. Isabela lo tomó. Pesaba en su mano, un objeto de una belleza mortal y práctica. Era mucho más que un arma. Era un símbolo de confianza. Él le estaba dando una herramienta de su mundo, confiando en que ella sabría cómo usarla. Pero su conexión no podía permanecer en secreto para siempre. Un hombre en el pueblo, un ranchero de poca monta llamado Mateo, la había estado observando. Era arrogante, y creía que su modesta riqueza le daba derecho a todo lo que deseaba, e Isabela estaba en su lista. Una noche, mientras ella regresaba de su encuentro con Akeche, Mateo y dos de sus amigos le bloquearon el paso. «Buenas noches, señorita Castillo», dijo Mateo con una sonrisa burlona, dando un paseo nocturno, o quizás volviendo de una cita con su amigo el salvaje. Sus compañeros se rieron. «No es asunto suyo, señor», respondió Isabela, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «Oh, yo creo que sí lo es», dijo Mateo, dando un paso más cerca. «Un hombre como yo podría ofrecerte una vida respetable. No tienes por qué rebajarte con esa escoria. ¿O es que te gusta la suciedad de los indios?». Antes de que Isabela pudiera responder, una figura emergió de la oscuridad detrás de ella. Era Akeche. No había hecho ningún sonido, pero su presencia llenó el aire de una tensión eléctrica. Los hombres retrocedieron instintivamente. Mateo, aunque visiblemente nervioso, intentó mantener su bravuconería. «Hablando del diablo», se burló. «Mira, salvaje, la señorita y yo estábamos hablando. Vuelve al desierto al que perteneces». Se volvió hacia Isabela. «Aléjate de él, mujer. Ven con un hombre de verdad». Era el momento de la verdad. Todas las miradas estaban puestas en ella. Podía correr, buscar refugio detrás de Akeche, o peor aún, distanciarse de él para salvarse. Pero algo dentro de ella, algo forjado en el desierto y endurecido por el trabajo y la humillación, se negó a ceder. Con una calma que la sorprendió a sí misma, Isabela dio un paso y se colocó deliberadamente entre Akeche y los hombres que lo enfrentaban. Levantó la barbilla y miró directamente a los ojos de Mateo. El miedo había desaparecido, reemplazado por una furia fría y clara. «Este hombre», dijo ella, su voz resonando con una fuerza que nunca supo que poseía, «tiene más honor en un solo dedo que todos ustedes juntos. Si quieren tocarlo, tendrán que pasar primero por encima de mí». La frágil paz de Santo Niño se hizo añicos con el sonido de cascos de caballos que no traían el polvo del desierto, sino la sombra de un pasado que Isabela se había esforzado por enterrar. Habían pasado varias semanas desde su enfrentamiento con Mateo. La audaz defensa de Akeche por parte de Isabela le había ganado un nuevo tipo de respeto en el pueblo, uno teñido de miedo y asombro. La gente mantenía una distancia aún mayor, pero los insultos habían cesado. Había encontrado una especie de equilibrio, una vida tranquila trabajando para señor Vargas durante el día y reuniéndose con Akeche en la quietud de la noche. Por primera vez, se atrevió a pensar que quizás había encontrado un hogar. Pero el pasado, como descubrió esa tarde, tenía una forma cruel de encontrar el camino de vuelta. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. Eran 5 hombres, y entraron en el pueblo no como lo hacían los vaqueros o los comerciantes, sino como una fuerza de ocupación. Montaban caballos de pura sangre andaluza. Sus sillas de montar estaban adornadas con plata, y sus ropas, aunque cubiertas por el polvo del viaje, eran de un corte y una calidad que no se veían en cientos de kilómetros a la redonda. Llevaban pistolas al cinto y rifles en sus sillas,
y los portaban con la familiaridad de quienes los usaban a menudo. El hombre que los lideraba era de mediana edad, con un rostro afilado, un bigote perfectamente recortado y unos ojos grises, fríos y calculadores. Se movía con la arrogancia de un hombre acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido sin rechistar. El grupo se dirigió directamente a la cantina. Isabela, que estaba organizando una nueva remesa de productos en el porche del emporio, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Reconoció el emblema grabado en las sillas de montar. El águila y la serpiente de la familia de la Cruz eran los hombres de don Alejandro. El miedo, un veneno que pensaba que había purgado de su sistema, regresó con una fuerza abrumadora. Corrió adentro, su rostro pálido como el papel. «Señor Vargas», susurró, «han venido por mí». El anciano comerciante miró por la ventana, y la expresión de su rostro se endureció. «Rápido», dijo, «al almacén, no salgas por ninguna razón». La empujó hacia la parte trasera de la tienda, a un cuarto oscuro y sin ventanas que olía a harina, a frijoles y a encierro. La puerta se cerró, sumiéndola en la oscuridad y el silencio. Un silencio que pronto se llenó con los latidos frenéticos de su propio corazón. En la cantina, el líder de los hombres, quien se presentó como Capitán Morales, no perdió el tiempo. Con un gesto, desenrolló un dibujo al carboncillo sobre una de las mesas. Era un retrato de Isabela, no como era ahora, sino como había sido, una dama de la alta sociedad, con el pelo recogido en un peinado elegante y una expresión de recatada inocencia. La imagen era tan perfecta que dolía. «Don Alejandro de la Cruz busca a su prometida, la señorita Isabela Castillo», anunció Morales, su voz cortando el murmullo de la cantina. «Ha estado indispuesta. Se ofrece una recompensa de 500 pesos de oro a quien proporcione información que conduzca a su paradero seguro». Un jadeo colectivo recorrió la sala. 500 pesos de oro. Era una fortuna, más de lo que la mayoría de la gente de Santo Niño vería en toda su vida. Morales sonrió, una sonrisa sin calidez. Sin embargo, añadió, su voz adquiriendo un tono afilado: «Don Alejandro es un hombre poderoso, y se tomará como una ofensa personal a cualquiera que ayude a ocultar lo que le pertenece». La amenaza era sutil, pero clara como el agua. La noticia voló por el pueblo. Señora Elena, al enterarse, corrió al emporio, su rostro lleno de preocupación. Señor Vargas le aseguró que Isabela estaba a salvo por el momento. Mientras tanto, Mateo, el ranchero humillado, vio el cartel con el retrato y la recompensa. La codicia y el deseo de venganza lucharon en su interior, y la codicia ganó. Se escabulló de la multitud y se acercó a uno de los hombres de Morales, susurrando con urgencia. Dentro del almacén, Isabela escuchaba los sonidos amortiguados del exterior. Cada paso en la calle, cada voz que se alzaba, la hacía estremecerse. Se sentía como un animal atrapado en una trampa. Había arrastrado a la gente buena que la había ayudado a su propio y peligroso juego. La culpa era un nudo apretado en su garganta. El aire se volvió pesado, rancio, y las paredes parecían acercarse cada vez más. Pasaron las horas. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura a través de las grietas de la puerta. Isabela estaba acurrucada entre sacos de harina, rezando. Rezaba por la seguridad de sus amigos. Rezaba por Akeche, esperando que estuviera lejos, a salvo de todo esto. Y entonces, escuchó pasos. No los pasos vacilantes de señor Vargas, sino el andar firme y decidido de varias personas. Se detuvieron justo afuera de la puerta principal de la tienda. Isabela contuvo la respiración. Un silencio tenso se apoderó de todo. Luego, un golpe sonó en la puerta. No era un golpe fuerte ni desesperado, sino 3 toques precisos, medidos, llenos de una confianza escalofriante. La voz que siguió era suave, casi cortés, pero llevaba una corriente de acero que atravesó la madera y la alcanzó en su escondite. «Señorita Castillo», dijo el capitán Morales, su tono tan tranquilo como si estuviera invitándola a bailar. «Sé que está ahí dentro. Su pequeña escapada ha terminado. Entre 2 mundos, uno una prisión de oro y el otro una libertad salvaje, Isabela solo tuvo un instante para elegir su destino». La voz del capitán Morales al otro lado de la puerta principal era el sonido de las cadenas que la arrastraban de vuelta al pasado. La puerta del almacén se abrió con un chirrido,
revelando el rostro sombrío de señor Vargas. «Lo sabe», susurró. «Sabe que estás aquí». Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero cuando se puso de pie, su mano encontró el frío y familiar contorno del cuchillo que Akeche le había dado, oculto en los pliegues de su falda. No era mucho, pero era un recordatorio de que ya no era la misma joven indefensa que había huido de la capital. Salió al salón principal de la tienda. Morales estaba allí, flanqueado por 2 de sus hombres. Señora Elena se interponía entre ellos e Isabela, una leona protegiendo a su cachorro. Morales sonrió, una mueca condescendiente. «Ah, la pequeña paloma descarriada», dijo. «Veo que ha encontrado nuevos amigos, pero el juego se ha terminado, señorita Castillo. Don Alejandro es un hombre paciente, pero su paciencia tiene un límite». Se dirigió a sus hombres. «Llévensela, no la tocarán», gruñó señora Elena, pero uno de los hombres la apartó con un empujón que la hizo tambalearse. Señor Vargas intentó interponerse, pero fue igualmente apartado. La ley de Santo Niño no era rival para el poder de un hombre como don Alejandro. Morales se acercó a Isabela, su rostro una máscara de triunfo. «Usted pertenece a don Alejandro. Su padre la entregó. La ley está de su parte. No tiene a dónde ir». Extendió la mano para agarrar su brazo. Fue entonces cuando el infierno se desató afuera. Un grito rasgó la noche, seguido por el relincho aterrorizado de varios caballos y el estrépito de madera rompiéndose. Sonó como si una estampida hubiera atravesado la calle principal. Morales se detuvo, su rostro contraído por la furia. «¡Qué demonios!», gritó. «Vayan a ver qué pasa. Controlen los caballos». Sus 2 hombres salieron corriendo a la calle, donde el caos reinaba. A través de la puerta abierta, Isabela pudo ver caballos corriendo enloquecidos, uno de ellos arrastrando los restos de un poste de amarre. Era una distracción brillante, ejecutada con un conocimiento perfecto del pueblo. Era obra de Akeche. Morales se quedó solo, momentáneamente desconcertado, su atención dividida entre su presa y el caos exterior. En ese instante de vacilación, una sombra se desprendió de la profunda oscuridad de la puerta trasera. Era Akeche. No miró a Morales. Sus ojos, intensos y urgentes, estaban clavados en Isabela. El mundo pareció reducirse a ese único punto, a esa silenciosa pregunta que flotaba entre ellos. Él dio un paso hacia ella, su voz un susurro bajo y apremiante que apenas llegó a sus oídos. «Ellos nunca dejarán de buscarte», dijo. «Tu camino, debes elegirlo ahora. Ven conmigo, y nunca podrás volver». Era la elección definitiva. Frente a ella, Morales representaba su pasado, seguridad, riqueza y una jaula dorada. Detrás de ella, Akeche representaba lo desconocido, peligro, incertidumbre y una libertad tan vasta y aterradora como el propio desierto. «Traidor», rugió Morales, dándose cuenta por fin de la trampa al ver a Akeche. Se abalanzó hacia Isabela, su rostro deformado por la rabia, su mano como una garra a punto de cerrarse sobre ella. En ese segundo, todo el miedo de Isabela se quemó, dejando solo una claridad cristalina. Miró a los ojos de Akeche y vio su propio anhelo de libertad reflejado allí. Sin un ápice de duda, le dio la espalda a Morales. Le dio la espalda a don Alejandro, a su padre, a toda la vida que la había asfixiado. Tomó la mano que Akeche le ofrecía. La mano de él se cerró sobre la suya, fuerte y segura, y tiró de ella. Juntos, corrieron hacia la noche. Salieron disparados por la puerta trasera y se adentraron en el laberinto de callejones oscuros que solo él conocía. Escucharon los gritos de Morales a sus espaldas, pero eran solo un eco de un mundo que ya no existía para ella. Corrieron hasta que los sonidos del pueblo se desvanecieron, hasta que el único sonido fue el de sus propias respiraciones agitadas y el de sus pies golpeando la tierra dura. En el borde del desierto, donde la última luz de las lámparas del pueblo moría, 2 caballos apaches esperaban en silencio, atados a un arbusto. Eran criaturas del desierto, musculosas y resistentes. Akeche la ayudó a montar en uno, y luego saltó sobre el otro con una agilidad felina. Por un instante, se detuvieron, mirando hacia el pueblo que dejaban atrás. Entonces, un destello anaranjado rasgó la oscuridad, seguido por el chasquido agudo de un disparo. La bala silbó inofensivamente por encima de sus cabezas, perdida en la inmensidad.
Era demasiado tarde. Akeche espoleó a su caballo, y ambos se lanzaron al galope, convirtiéndose en sombras que fueron devoradas por la gran y oscura libertad de la noche del desierto. En la lengua chiricahua, no existe una palabra exacta para poseer a una persona. Y por primera vez en su vida, Isabela comprendió el significado de pertenecer a un lugar sin ser propiedad de nadie. Habían pasado 3 años desde la noche en que huyeron de Santo Niño. El recuerdo de esa carrera desesperada a través del desierto era como un sueño febril, una vida que le pertenecía a otra mujer. La mujer que era ahora tenía la piel bronceada por el sol de la Sierra Madre. Sus manos eran hábiles para moler el maíz sobre una piedra plana y para encontrar las hierbas que curaban la fiebre. Vestía ropas de piel de venado, suaves y prácticas, y su pelo, largo y suelto, ya no conocía los peinados complicados de la capital. Se llamaba Isarta, la estrella de la mañana, un nombre que le había sido dado por la anciana sabia del clan, la mujer que había visto más allá de su piel pálida y había reconocido el espíritu de una guerrera en su interior. El camino no había sido fácil. Recordaba los primeros meses, la soledad abrumadora, la frustración de no entender el idioma, la sospecha en los ojos de algunas de las otras mujeres. Era una extraña, una intrusa, pero Akeche había sido paciente. Se convirtió en su puente, su maestro y su protector, y ella había aprendido. Aprendió que el respeto no se exigía, se ganaba. Se lo ganó escuchando más de lo que hablaba, trabajando más duro que nadie, y ofreciendo lo único que poseía de su viejo mundo. Su conocimiento de las letras ayudó a la anciana curandera a dibujar y a nombrar las plantas medicinales, creando un registro que aseguraría que el conocimiento se transmitiera. Demostró su valor, no tratando de ser una apache, sino siendo la mejor versión de sí misma en su nuevo hogar. Y lentamente, la sospecha se convirtió en aceptación, y la aceptación en afecto. Se casó con Akeche en una ceremonia sencilla bajo las estrellas, uniendo su vida a la de él, no por un contrato, sino por una elección mutua del corazón. Y en ese momento, rodeada por las montañas que ahora eran su hogar, Isabela supo que el verdadero viaje no había sido a través del desierto, sino dentro de su propio corazón. ¿No es ahí donde todos encontramos nuestro verdadero destino? Akeche se acercó a ella mientras terminaba de guardar las hierbas secas. La forma en que la miraba todavía hacía que su corazón se acelerara. Una mezcla de orgullo, ternura y un amor profundo y tranquilo. Él ya no era solo el guerrero silencioso que la había rescatado. Era su compañero, su amigo, el padre de su hijo. Un niño pequeño de 2 años, con el pelo oscuro de su padre y los ojos curiosos de su madre, corrió hacia ellos, riendo. Akeche lo levantó en brazos, y el niño balbuceó una mezcla de palabras en español y en apache. Eran el futuro, la prueba viviente de que 2 mundos podían unirse. Esa tarde, los 3 subieron a un saliente de roca que dominaba el valle, su lugar especial. Se sentaron juntos, observando cómo el sol se hundía tras las cumbres de las montañas, pintando el cielo con pinceladas de fuego y oro. El aire era puro y fresco. Abajo, las hogueras de la ranchería comenzaban a encenderse, pequeños puntos de luz en la inmensidad del paisaje. Era una paz que Isabela nunca había creído posible. A veces, dijo ella en voz baja, su cabeza apoyada en el hombro de Akeche, pienso en la mujer que corría a través del desierto, aterrorizada. Él la rodeó con su brazo. Esa mujer era valiente. Isabela negó con la cabeza. Esa mujer huía para encontrar la libertad, pero solo la encontré de verdad cuando dejé de huir y aprendí a vivir contigo. Aquí, Akeche guardó silencio por un momento, su mirada perdida en el horizonte. Luego, tomó la mano de ella, sus dedos entrelazándose con los suyos. Su voz era tan tranquila y profunda como el crepúsculo que los envolvía. Nosotros no huimos, Isarta, dijo, usando su nombre apache. Nosotros volvimos a casa. Juntos, miraron hacia el horizonte, hacia un futuro que habían construido con sus propias manos. Un testimonio de que el amor, el verdadero amor, no conoce fronteras de sangre, ni de lengua, ni de mundo. La historia de Isabela y Akeche es mucho más que un romance en las tierras salvajes de antaño. Es un recordatorio conmovedor de que la verdadera libertad no se encuentra simplemente huyendo de nuestras cadenas, sino construyendo puentes hacia otros corazones. Nos enseña que los muros más altos
no son los de las ciudades o las montañas, sino los que erigimos en nuestra propia mente con el miedo y el prejuicio. En el viaje de Isabela, desde la opulencia vacía hasta la plenitud en la sencillez, descubrimos una verdad universal. El valor de una persona no reside en su sangre o su cuna, sino en su capacidad para amar, respetar y aprender. Su historia nos deja una lección profunda y serena. Al igual que la flor más resistente nace en el desierto más árido, el amor más verdadero florece en el terreno del respeto mutuo. Nos invita a reflexionar un momento sobre las fronteras de nuestra propia vida, sobre las veces que hemos juzgado sin comprender. Si este relato ha tocado su corazón, quizás pueda considerar compartir un acto de entendimiento con alguien que vea el mundo de una manera diferente. El corazón humano siempre busca nuevas historias que le den esperanza y le recuerden su propia fuerza. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de